Al elegir ver este documental, ha demostrado estar buscando algo. Entretenimiento, compañía, o quizás esté buscando respuestas. Si está de acuerdo, sepa que sus razones para verlo son las mismas que las que los observadores de las sectas afirman que éstas emplean para captar nuevos miembros. La gente corre mucho más peligro de lo que sospecha de convertirse en alimento de una secta. Era casi como un secuestro planeado. Esa era la sensación que daba. Puede ser una secta comercial, religiosa, de autoayuda. Destruyen tu personalidad, destruyen a la persona que eras. Los juegos mentales son lo peor. Es control mental. Sectas, episodio 1. Atrapado. Los observadores afirman que las sectas van en aumento, y existen ciertas características que los expertos dicen que tienen en común. Sean sectas o no las organizaciones que salen en este documental, los antiguos miembros dicen que utilizan técnicas sectarias como bombardeo amoroso, difamación, miedo y culpa. Afirman haber estado manipulados por líderes carismáticos que les prometían el único y verdadero camino, y que su buena voluntad y sus buenos sentimientos fueron utilizados en su propia contra, apartándolos de sus familias, de su dinero y a veces de su cordura. Dicen que esas técnicas pueden tener efectos devastadores. Existen señales de peligro que advierten de las sectas y comprenderlas es la clave para entender cómo uno, su familia o sus amigos pueden verse atrapados en una secta. Las personas que acaban en sectas o que tienen encuentros cercanos con ellas son personas que han tenido algún cambio significativo en sus vidas. Puede ser la muerte de alguien importante, la pérdida de un trabajo, puede ser el final de una relación y puede ser, y es un caso bastante común, el paso de la escuela secundaria a la universidad. Me acababa de mudar de Palmerston Norte a Oakland. Paseaba por Newmarket y alguien se acercó a mí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y pensé, es Dios que me habla, una nueva iglesia. ¿Eres cristiana? Fui por allí y fueron muy amables conmigo, así que pensé, voy a probar una temporada. Era una iglesia muy diferente a la anglicana, con la que yo había crecido, pero aún así pensé, vamos a darle una oportunidad. Y así entré. La Iglesia Internacional de Cristo se fundó en Boston, Estados Unidos, en los años 80. Parecía una iglesia evangélica normal, pero pronto se la acusó de utilizar tácticas sectarias de reclutamiento. Soy extrovertida. Me encanta conocer gente. Era nueva en una gran ciudad y me sentía perdida. No tenía familia allí y buscaba hacer nuevos amigos, así que era el momento perfecto. Ellos lo notaron e iniciaron la cacería. La primera señal sectaria es el bombardeo amoroso. Es un amor condicional. Te verás rodeado de amigos nuevos que se volverán en tu contra si muestras desacuerdo. El bombardeo amoroso significa amigos inmediatos. Te unes e inmediatamente tienes un montón de amigos. Si vienes de una familia cariñosa, de una familia unida, encajas con ellos. Te ríes de las mismas cosas, lloras con las mismas películas, estás abrazándote continuamente, cocinas para los demás. Si ves que alguien tiene frío, le das tu manta o tu camisa. Eso es pertenecer a una familia unida. Walesi se va de Oakland para unirse a la secta de los Davidianos. El grupo que terminó con la muerte de decenas de adeptos en Waco, Texas, resultaba al principio cálido y acogedor. Mi hermano mayor estaba con ellos en aquella época. Yo buscaba relacionarme con personas que no temiesen explorar su sistema de creencias. Y pensé, bueno, ¿por qué no? Súbete. Y me quedé atrapado en su estilo de vida. Eran vegetarianos y hacían unas comidas muy buenas, unas canciones preciosas. Sí. Los davidianos siguen la Biblia, mientras que la cienciología se basa en los escritos del autor de ciencia ficción Lafayette Ron Hubbard. Es un movimiento religioso que utiliza la terapia, conocida como auditación, para ayudar a sus miembros a liberarse de los efectos restrictivos de sus experiencias pasadas y de sus vidas. Antiguos miembros afirman haber vivido también el bombardeo amoroso. Cuando te enamoras pierdes el control sobre tus sentidos y eso es así. Jamás había sentido más amor en mi vida. Eres la mejor persona del mundo. Has tomado la decisión correcta.
Eres maravillosa. Mira qué rápido has pasado este curso. Eres asombrosa. Has entendido la idea. Mira lo que puedes hacer ahora. Totalmente un bombardeo amoroso siempre que entras. De repente tu teléfono no para de sonar. Hay alguien de América que quiere verte y eso puede ser muy atrayente. Un amigo mío se compró un ejemplar del libro Dianética. Yo estaba intrigado porque prometía ser capaz de llevarte a un estado conocido como claro, con el que tendrías una memoria infalible, un cociente intelectual estratosférico. Desaparecerían las enfermedades psicosomáticas y las neurosis de cualquier tipo. Era algo que me gustaría para mí, pero también pensé que me gustaría ayudar a otras personas a que lo lograsen. Siempre he sido asmática y siempre me habían dicho que la cienciología podía curarme el asma. Así que realicé muchas veces la auditación. No teníamos dinero para pagar más cursos porque son extremadamente caros. Por lo tanto, pasamos a formar parte del personal. Firmamos un contrato por 5 años y me prepararon para ser un auditor, que es la palabra que se utiliza para terapeuta. A los auditores se les prepara para usar el emetro, un artefacto similar a un detector de mentiras con el que la cienciología dice medir la energía y masa de las imágenes mentales, para ayudar a los individuos a llegar al estado de claro. Al llegar a claro, se supone que ya no tienes ninguna enfermedad psicosomática. Tienes una memoria perfecta. Firmas esos testimonios y esos relatos de éxito diciendo que esas cosas te han sucedido a ti. Luego, al día siguiente, respiras con dificultad y piensas: debe de haber todavía algo que no he descubierto. No quieres que sea un fraude. No quieres admitir ante la gente que has dado un testimonio de algo que en realidad no has logrado. Entonces te lo guardas. La calurosa bienvenida de un grupo nuevo puede esconder su verdadera naturaleza. Una lección aprendida en los años 70 cuando un grupo normal de estudiosos de la Biblia pertenecientes a la Iglesia de Cristo se convirtió en una secta apocalíptica completamente armada que vivía en un recinto fortificado. Camp David era un grupo de personas que en teoría se reunían para adorar a Dios y confraternizar. Cuando llegamos, los hombres llevaban barba y las mujeres pañuelos y pelo largo. A medida que todo progresaba, los hombres debían vestir una túnica muy colorida y muy larga, y debían llevarla puesta a todas partes, porque demostraba que formaban parte del pueblo de Dios. Tengo que reconocer que mi matrimonio comenzó allí. Mis 2 primeros hijos nacieron mientras estaba allí. Es parte de nuestra historia familiar. Tuvimos una boda heráldica. Estaban todos los caballeros y las damas, y cortamos la tarta de bodas con una espada. Fue una boda magnífica. Teníamos técnicos de radar, técnicos de radio. Teníamos 3 o 4 mecánicos, un grupo muy capacitado. Yo era el tapicero, así que tapicé el trono de Doug y los 24 tronos para los mayores. El autoproclamado obispo Douglas Metcalf era un evangelista australiano que afirmaba que lo habían enviado para salvar a los fieles del próximo apocalipsis. Nos han enviado a Nueva Zelanda en este momento. Puede que nos envíen a Australia más tarde. Quizás otra persona se alce en Australia para darles este mensaje. Quizás otra persona se alce en América o en cualquier otro lugar para darles este mensaje. Nuestro sitio está aquí. En ese momento, él recibía las enseñanzas en calidad de Cristo secreto. Nos dirigíamos a él como Señor Yahshua o Adonai Yahshua. Quería orientar el reino de Dios en 3 direcciones: la teológica, centrada en sí mismo, la heráldica y la militar. A partir de 1974, la compra de munición, de pólvora y de diversos tipos de armas se incrementó enormemente. Algunas se guardaban en nuestra propiedad de West Coast, algunas en nuestra propia granja. Muchas cosas las guardábamos en nuestras casas. Yo mismo tenía 5 armas y era de los que menos tenía. No sé si alguien sabía realmente todo lo que teníamos. Un grupo que acumula armas y explosivos demuestra el peligroso poder de un líder carismático. Los expertos en sectas advierten de los líderes que se convierten en el objeto de adoración. Denominan a esta señal de peligro el autoproclamado líder carismático. Casi es un requisito previo para el éxito de una organización sectaria el tener a alguien que ejerza de pararrayos y que atraiga a las personas a su alrededor.
Centerpoint surge a partir de la moda pasajera de los años 70 de la terapia de relaciones. Su comunidad acabará destruida por acusaciones de abusos sexuales a menores y condenas por drogas. Su autoproclamado líder era el expendedor de pesticidas Bert Potter. Lo considero un psicópata, porque los psicópatas no sienten miedo, no sienten compasión y no sienten remordimientos por herir y hacer daño. Así que podía ser una balsa salvavidas, estable e impasible, cuando todo tu mundo se venía abajo. Y eso a él le producía cierto placer. La mayoría de los líderes de las sectas tienen los rasgos del típico psicópata o del típico sociópata. Son personas motivadas por una necesidad de poder que puedan utilizar para manipular, dominar y controlar. Todos esos psicópatas creen que son Dios. Los líderes las arreglan para convencer a los demás de que son Dios. El grupo estaba creciendo, éramos unos 12 y compartíamos nuestras ideas y nuestras fantasías para la comunidad. Entonces Bert habló al final y nos dijo: todos habéis olvidado la parte más importante. Ninguno ha dicho que se había unido a la comunidad para estar conmigo. Y eso es lo que se me hace raro recordar. ¿Por qué no le dije? No lo hemos dicho porque no nos hemos unido a ella por eso. Es difícil explicar cuál era su poder, porque todos, personas muy capacitadas, éramos todos profesionales bastante cualificados. Todos dijimos: oh, no lo hemos dicho. Esa fue una reunión muy significativa en la que él se erigió en su posición de poder y nosotros lo aceptamos. Bert no se hacía llamar el padre, pero era el que parecía el fuerte en aquel torbellino emocional. La gente se arrastraba a menudo por la habitación hacia sus brazos. Su carisma era muy directo, muy personal. Así está mejor. Era todo muy pueril. Era crisis, 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 hasta que llegabas a ese estado infantil de dependencia. Las sectas hacen eso, crean dependencia. Por lo tanto, después de un periodo de tiempo, lo que sientes es: tengo que estar aquí. No puedo irme. El autodenominado gurú y psicoterapeuta Bert Potter y su comunidad Centerpoint tienen problemas con los vecinos una vez más por predicar y practicar públicamente la libertad sexual. Yo nací allí, así que era muy normal. No había nada de raro en vivir con varios cientos de personas y compartir los mismos espacios vitales, los dormitorios, las duchas, los baños. Había una habitación en la que había unos 4 váteres y la gente iba allí, se sentaba y hacía sus cosas delante de los demás. Era algo como que querías evitar e ibas a otro donde pudieses cerrar la puerta, pero era como si viviésemos todos revueltos. El sistema de duchas era igual, así que siendo una niña de 5 o 6 años, tenía que ducharme con hombres de 50 años al lado y cosas por el estilo. Eran cosas íntimas y no había privacidad en absoluto. Según su filosofía, no debías establecer ninguno de esos límites. Y si te sentías incómoda con ello era que tenías un problema. Sí. En la actualidad, el líder carismático Neville Cooper todavía dirige la comunidad Gloria Vale, formada por 400 personas y situada en West Coast. Conocido por sus seguidores como la Esperanza Cristiana, fue condenado a 5 años de prisión en 1995 por abusos sexuales, también contra su propio hijo. Las condenas no han perjudicado su estatus como líder espiritual. Mi padre es la figura de Dios, por lo tanto, su palabra es ley.
O es a su manera o te vas. En el momento en que te vas, dejas de ser su hijo. Hasta ese punto llegan sus creencias. Pero si regresas y vuelves a ponerte bajo su control, eres bienvenido a su redil. La mayoría de estos grupos fanáticos fundamentalistas se basan firmemente en obedeces o te vas. El poder que tenía mi padre se volvió tan retorcido debido al concepto que tenía de sí mismo y a la fe que tenía en sí mismo sobre lo que estaba haciendo, que desafiaba a la razón y a la lógica. Dictaba sus propias leyes. Pasó de ser un pastor evangelista con principios victorianos sobre el sexo y el matrimonio a ser un radical en el extremo opuesto. El sexo era libre. Podías mantener relaciones sexuales con tu mujer, con otras 10 personas en la habitación mirando. Yo era un niño que estaba creciendo y podía verlo mantener relaciones sexuales con mi madre frente a mí. Eso me impresionó mucho. Él no veía nada malo en ello. Decía, es educación sexual, los médicos lo hacen. Por lo tanto, mientras sea el jefe de la comunidad, estoy por encima de los médicos y puedo hacerlo. Puedo darles charlas a las chicas jóvenes sobre educación sexual y puedo enseñársela físicamente. La simple realidad es que he visto a mi padre con chicas de 12 y 13 años en su cama. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando abusó sexualmente de mí, él lo veía como, es mi hijo, le estoy ayudando. Como decía siempre, la ley de Dios, que era su ley, es más grande que la ley de la tierra. Él creía que seguía la ley de Dios con lo que hacía. Era un completo estúpido. Del líder carismático de la cienciología, Lafayette Ron Hubbard, se rumoreaba que había dicho: la manera de ganar $1 millón es crear una religión, algo que la cienciología ha negado. Lafayette Ron Hubbard era un escritor de ciencia ficción americano. Así fue como empezó. Uno debería cuestionar una religión que procede de la ciencia ficción, ¿verdad? Yo debería haberlo hecho, pero no lo hice. El concepto era que lo que pasaba por su cabeza era superior a cualquier otra cosa que pudiese pasar, así que tenía derecho a determinar la historia futura, no solo del planeta Tierra, sino de toda la galaxia. Al ser algo tan ajeno al ciudadano medio, no podías imaginarte que alguien pudiese tener esa mentalidad, y por lo tanto, no esperabas que viniese y te arruinase la vida de la forma en que Hitler lo hizo y de la que Hubbard lo haría si pudiese. Hay que comprender que Metcalf era una persona muy carismática. Se las arreglaba para hacerte sentir importante siempre que estaba cerca, y lo que querías era complacerle. Solías lavarle los pies a los demás. Era como una manera de humillarse ante los demás. Pueden imaginarse lo que llegaba a esforzarse una persona para ser la que le lavase los pies a él. Había una mujer que estaba desesperada por lavarle los pies, pero ya lo había hecho alguien. Ya tenía los calcetines y los zapatos puestos. Así que metió los pies con calcetines y zapatos en el barreño para protestar. Y al mismo tiempo hacer una gracia. Por supuesto, estalló una carcajada general. Cuando él hacía algo así, todo era diversión. Era una persona complaciente, bastante adicto a la aprobación y a la adulación por parte de los demás, hasta tal punto que creo que eso era lo que le guiaba. Desarrolló toda una idea sobre el reino de Dios, y la granja era el reino de Dios, si bien era en realidad el reino de Dag. Otro de los líderes que veía a su comunidad como su reino era David Koresh, quien se considera a sí mismo como un profeta de los davidianos, y conocido originalmente como Vernon Howell. Se le trataba como a un auténtico profeta. Era un joven encantador, igual que lo era yo por aquel tiempo. Sí, incluso tuvimos hijos en la misma época también. Sobre todo, era una persona honrada. Cuando empezó a llamarse David Koresh, yo siempre lo había conocido como Vernon Howell. Fue cuando sus enseñanzas comenzaron a ser nuevas. Llegaban de Dios a él. Ahí fue donde existió una especie de separación en cuestión de creencias. Cuando una persona se entrega hasta tal punto, ya no puedo confiar en mis pensamientos. Voy a dejar que pienses tú por mí. Y lo que tú digas será lo correcto.
Te apoyaré en todo momento. Cuando eso sucede, incluso en nuestras propias relaciones, es que tenemos un problema. Nos hablaba de la muerte y del regreso. Cuando él regresase, sería para juzgar al mundo. Como otros líderes, Koresh estaba convencido de que solo él conocía el verdadero camino hacia la gloria. Un camino que muchos de Waco siguieron pagando con un enorme precio. Un grupo que dice ser la única forma de llegar a Dios o a la salvación está mostrando una señal de peligro que advierte de una secta. Los expertos lo denominan el único y verdadero camino. Estábamos en el este esperando. Éramos sus elegidos, éramos sus profetas e íbamos a estar allí esperándole en su gloria cuando llegase. Nadie más iba a estar allí, solo nosotros. Casi siempre se da el caso de que el sistema de creencias de una secta es fundamentalista. No dicen, esta es una manera de ver el mundo, sino que dicen, esta es la única manera de ver el mundo. Al nacer en hermanos exclusivos, los 7 hijos de la familia Murray ven el único y verdadero camino como una parte clave de su educación. Cuando estás en la iglesia, piensas que eres mejor que todos los demás. Eres feliz. Todo lo que haces está bien. Perteneces al grupo que va a ir al cielo. Formas parte de la élite. Todos los demás son mundanos. Nunca comíamos con ningún otro niño. Nos sentábamos al fondo de la clase. Los demás salían a comer su tentempié y nosotros nos sentábamos solos. Los hermanos son muy críticos. Juzgas a los demás niños, piensas, ellos no saben lo que sé yo. Pensaba siempre que era un poco mejor que los demás, en la clase, en el colegio, donde fuese. Nunca nos relacionábamos con los demás. Nunca iba a jugar a su casa y ellos nunca venían a la mía. Me hubiese gustado. Una vez invité a varias niñas a la fiesta de mi 8º cumpleaños y me inventé toda una historia. Días más tarde tuve que disculparme por no poder dar la fiesta. El líder mundial Bruce Hale afirma que la política de separación, comer y beber solo con los hermanos, se basa en las escrituras y en la distinción entre el bien y el mal. Dice que los hermanos no creen que solo ellos irán al cielo. Para mí, hermanos exclusivos es un grupo de personas que creen en el hecho de que tienen un líder que recibe directamente la palabra de Jesús. Con anterioridad a 1960, diría que era una iglesia fundamentalista de ultraderecha. Luego un líder implantó la teoría de que solo se debía comer y beber con aquellos con los que compartías pan y comunión. Todo se volvió muy sectario. James Taylor Sr. fue casi un líder mundial y era un borracho. Introdujo el alcohol. Yo bebía whisky con 13 y 14 años. Nos obligaban a beber, algo absolutamente ridículo. Bebe otra vez. Sí. Había mucho alcohol circulando por allí. Era sorprendente, sobre todo cuando los jóvenes de hoy en día tienen tantas dificultades para conseguirlo. A las señoras mayores las obligaban a beber y seguramente no habían probado el alcohol en su vida. Quizás un jerez como mucho. Bebíamos. Y si no lo hacías es que algo iba mal, era un problema. Algo malo tenía que pasarte para no beber. No podías liberar tu mente, no podías salir de allí, no podías ir al cine, no podías hacer ningún proyecto. Nada que se saliese de las normas de la iglesia. No había libertad. Los hermanos mayores dicen que un antiguo líder mundial expuso la falacia de la prohibición. Y ya que el alcohol está disponible a una edad responsable, se promueve la moderación y el alcoholismo no es habitual. Creo que es una secta. He leído mucho sobre ellas. Se basan todas en los mismos principios, pero con doctrinas diferentes. Todos creen estar en posesión de la verdadera luz y que son los únicos. Los hermanos mayores niegan esa descripción de la fraternidad. Dicen que cada miembro controla su propia vida y que son miembros constructivos y que contribuyen a la sociedad. Te dicen que hay mucha gente bien intencionada en otras iglesias, pero tú solo te salvarás si perteneces a la Iglesia Internacional de Cristo. Todas las demás están equivocadas.
Sí, somos los únicos que sabemos la verdad. Me animaron a ir a la iglesia. Venga, eres cristiana y bla, bla, bla. Pero más tarde te dicen, en realidad no eres un miembro más porque no crees lo que nosotros creemos. No puedes serlo. Es así como te atrapan, porque te hacen sentir que si no formas parte del grupo, no te salvarás. Todo es miedo y manipulación. La idea de vincularse a un grupo ha sido utilizada recientemente en la Destiny Church, cuando 700 miembros juraron lealtad a Brian Tamaki. En mi opinión, lo que se hace en Destiny Church roza el límite. Su imagen de presentación, la adulación que le profesan sus adeptos, la autoridad que tiene. Él dice, venga, hay que ir a hacer una protesta en Wellington, y van todos en tropel, todos vestidos iguales. Le han dado voluntariamente a Brian su apoyo y su compromiso. Y la sociedad puede manejar esto hasta cierto punto, porque al mismo tiempo, algunas vidas que antes eran bastante malas han conseguido transformarse. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar antes de que empecemos a utilizar la palabra secta? Parece que todavía no hay los suficientes ingredientes necesarios, pero todo apunta en esa dirección. Brian Tamaki dice que Destiny es una iglesia abierta, no una comunidad cerrada, y que no es distinta de otras iglesias dominantes. No puedes ser cristiano y cienciólogo, porque ellos creen que el cristianismo es algo que nos sucedió hace millones de años, cuando los extraterrestres nos inculcaron la idea de Jesús. La cienciología declara honrar y respetar a Jesucristo como un gran líder religioso. Decir lo contrario sería incierto. Es muy fácil, al observar desde fuera, catalogar un sistema de creencias como una locura. Lo que pasamos por alto, pero que la persona en ese contexto no hace, es que no es algo inmediato. Lo primero que se les expone no es la idea, el hecho de que tu cuerpo está habitado por un grupo de espíritus extraterrestres que son los causantes de todas las cosas malas que te han pasado. Es cuestión de tiempo. Parte del adoctrinamiento de la cienciología consiste en paralizar tu inteligencia crítica. ¿Has castrado a alguien? Por supuesto que no. Por lo tanto, mientras tienes relación con los cienciólogos, todo tiene que ser positivo. Y si no es así, entonces existe un proceso que debes interiorizar para descubrir lo que has hecho mal y ha provocado que seas crítico. Es verdaderamente peligroso. Los críticos afirman que las organizaciones que posee la cienciología no son más que una tapadera. Pero los cienciólogos dicen que sus miembros trabajan en esos grupos para ayudar a mejorar las condiciones sociales y que no dependen de la Iglesia. Uno de esos grupos, la Comisión de Ciudadanos para los Derechos Humanos, afirma erradicar los actos criminales y abusos contra los derechos humanos de la psiquiatría. Trabajé para un grupo llamado Comisión de Ciudadanos para los Derechos Humanos. Hubbard consideraba otras prácticas de salud mental como una amenaza contra la cienciología. Debíamos erradicar la psiquiatría de la sociedad neozelandesa, convertirla en una sociedad psicológicamente libre. Y pensé, ¿qué pasa si lo conseguimos? ¿Y si en Nueva Zelanda alguien necesita cuidados mentales? ¿Qué haremos con esas personas? Es como Coca-Cola contra Pepsi. Una de las primeras cosas que deben eliminar es la competencia, que es la psiquiatría, y que en ese momento recibe financiación del gobierno, algo que a la cienciología le encantaría. El único y verdadero camino hace hincapié en los peligros de alternar con creencias de la competencia, y se utilizan a menudo herramientas sectarias como el miedo y la culpa. El miedo y la culpa pueden utilizarse para dividir y dominar. Algunos expertos dicen que un grupo o un líder que intenta que te sientas asustado o culpable, lo que intenta es controlarte. Se sostiene que los líderes están más cerca de Dios. Hay que obedecerles. Si no les obedeces, te dicen que puede que Dios te maldiga o que te sucedan cosas terribles. Enfrentarse a los líderes lleva consigo miedo. Hay una fachada de amor, euforia, felicidad, ojos brillantes, centelleantes, tacto, proximidad. Pero detrás de eso, en el lado oscuro, siempre existía el miedo y el control. Una mujer tuvo que hacer una cruz de madera y llevarla de un lado a otro porque dijo que era una mártir.
No era amor, era un ataque, porque eras mala, eras el demonio e ibas a ir al infierno. Te prohibían hablar con tu familia porque te perseguirían. Por supuesto, temías todo aquello. Pero no solo se trataba de eso, era más bien un miedo inmediato a ser tratada como si no fueses nada. Eso era lo que me asustaba. Intentabas hacer algo fuera de lo normal, algo que no te habían mandado hacer, y sentías ese miedo y esa culpa. Así era como te controlaban. Los juegos mentales son lo peor. Es control mental. Cuanto más poder mental ejercían, más poderosos eran. Es como la culpa que sientes cuando blasfemas o algo así. Dios me castigará. El nuevo líder, James Symington, tomó el mando y comenzó a introducir una serie de normas y cosas bastante arrogantes. De repente te obligaban a confesar toda clase de cosas y sentías una culpa y un miedo continuos. Muchos pecados sexuales. Si una pareja se había tocado los genitales por encima de la ropa o por debajo de la ropa, había que llamar al sacerdote. Él te interrogaba y te humillaba públicamente. Lo decía en la iglesia. Y lo aceptabas. El líder nos decía, somos inferiores, tenemos que lograr un nivel superior. Hacías todo cuanto te era posible para lograr ese nivel. Y cuando pensabas que lo habías conseguido, de repente tiraban de la alfombra bajo tus pies y te decían, no, no eres lo bastante bueno. Tú pensabas, Dios mío, ¿qué más tengo que hacer? Muchas organizaciones tienen un grupo de ejecutores, personas que forman parte del Sancta Sanctorum, cuyo trabajo consiste en hacer cumplir las reglas. Es lo que más temes. Esos interrogatorios en los que tienes que estar de pie en una habitación con 100 tíos, todos mirándote fijamente, todos juzgándote, todos queriendo verte caer. Recuerdo que cuando tenía 17 años fui a una de esas reuniones porque quería irme una vez más. Y eso suponía que era un demonio. Lo peor, que había pisado la tierra. Al irme tendría un accidente muy grave e iba a ir al infierno. Y todo eso me producía miedo. Me levanté y me fui. Hice las maletas y entonces utilizaron la psicología inversa. Mandaron a mis hermanas y a mi madre llorando y suplicándome para que no me fuese. A esas alturas habían pasado 10 horas. Estaba completamente agotado y me derrumbé. Me conformé. La presión estaba en amplía, 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 vende, 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 atraer a más personas, hacerse con más dinero y vender libros. Creo que lo peor que me sucedió fue cuando estaba embarazada de mi hijo. Allí se medía todo con estadísticas y habían bajado cuando tocaba terapia. Las escrituras de Hubbard dicen que si las estadísticas no suben, entonces es que hay alguien innecesario. Ginny, quiero que nos expliques las estadísticas. Me habían llamado al comité de evidencia, que es como un tribunal. Estás entre la espada y la pared. Si dices, no, no soy totalmente prescindible, miradme, estoy aquí todos los días trabajando como una mula para vosotros, entonces estabas diciendo que la tecnología se equivocaba, lo que era peor. ¿Lo haces a propósito? Pero he estado trabajando muchas horas. Las estadísticas han bajado, Ginny. Nunca olvidaré estar allí sentada y pensar, ¿cómo podéis decirme eso? Estoy aquí todos los días sin cobrar, 12 horas al día, trabajando con personas poco comunes, por no decir otra cosa. Comienzas a preguntarte realmente si te han pasado cosas que no sabes. No sabes si al estar dormida te han secuestrado los extraterrestres y te han metido pensamientos en la cabeza para destruir la cienciología. No lo sabes, realmente no confías en nadie, ni siquiera en ti misma. Ya no puedes más, y puede que no hayas pensado nunca en irte, pero la aguja continúa y te dicen, cuéntame más. Entonces, te viene una historia a la cabeza, bien sea inventada o producto de tu imaginación. Tienes un recuerdo y se lo cuentas todo. Tenía 8 años y creía que el mundo se iba a acabar. Dejé de querer. Entonces dices, Dios mío, no recuerdo que haya pasado eso. Algunas organizaciones someten a miembros potenciales a un proceso que puede parecer una terapia. Puede parecer que quieren descubrir cómo ayudarte, pero en realidad, en muchos casos, está destinado a obtener información que pueda utilizarse a la larga para manipular o chantajear a esa persona. ¿Has tenido pensamientos adúlteros? Sí, alguna vez, pero... ¿Has tenido una aventura? Has matado a alguien, has robado dinero, básicamente cosas que podría haber hecho cualquiera, pero que quizás no quieras que todo el mundo sepa. La cienciología te dirá que todo eso se guardará y estará seguro. Nunca se enseñará en público ni nunca se hablará de ello. Y nada más lejos de la verdad.
En cuanto alguien sale de la cienciología y habla de ella, hacen lo que ellos llaman seleccionar tus carpetas. Eso significa que las revisarán para buscar cosas que tú hayas confesado y que puedan resultar embarazosas. Por ejemplo, si has tenido una aventura, ellos simplemente insinúan que lo saben. Y si tú sigues casado con la pareja a la que le has sido infiel, será suficiente para que te calles. Eso se hace a menudo en la cienciología. Los líderes de la cienciología dicen que no creen que al personal se le haga sentir culpable por irse, ni que se le presione para reclutar gente o vender cursos. El uso y divulgación de información privada va estrictamente en contra del código de los auditores, que exige que estos traten esa información con total confidencialidad. La Iglesia de la Cienciología ha hecho un esfuerzo considerable para asegurarse de que esos archivos sigan siendo estrictamente confidenciales. Pero antiguos miembros afirman que utilizan la difamación para hacerlos callar, obedecer y destruir su autoestima. Cuanto menos te valores a ti mismo, más fácil es controlarte. Y la manera más fácil de minarte es insulto tras insulto. Los expertos en sectas llaman a esto alienación. Haces una pregunta o cuestionas a los líderes y ellos atacan tu personalidad. En lugar de darte una respuesta racional, lo que harán será atacarte. Eres mala persona, algo raro te pasa, eres un orgulloso. El motivo por el que piensas eso es porque quieres estar en mi lugar, quieres que todos piensen que eres genial. Lo que debes hacer es irte y reflexionar, ser despreciable. Si te encuentras con ese tipo de difamación es que estás en un entorno sectario. Cuando eres nuevo, todo son sonrisas y felicidad. En el momento en el que firmas el contrato para formar parte del personal, cuando las cosas no vayan bien, tú serás el responsable. ¿Malos pensamientos? No, ¿Pensamientos reprimidos? por supuesto que no. Me llevaron a una habitación 3 mujeres con uniformes similares a los de la Marina. Tenían sus razones, que no me dejaban claras, pero su trabajo consistía en que me derrumbase. ¿Has matado a alguien? No, ¿Has intentado perjudicar a la cienciología? no, no estoy mintiendo. ¿Te has masturbado? No, no lo he hecho. Es interminable. Justo lo que quisieses que nadie te gritase era lo que te gritaban. Tenía una visión de mí misma que Bert fomentaba realmente. Si me voy, caeré en la depresión. Tendrás que luchar sin nosotros. Para mí era miedo, y él alimentaba ese miedo. Si te vas, acabarás deprimida, no lo soportarás. Otras personas me han dicho que también decía, si te vas, tendrás cáncer. Es como una relación de malos tratos. No pierdes la esperanza de que mejore. Si das un poco más, si te esfuerzas un poco más, las cosas mejorarán. Es culpa tuya que él sea cruel contigo. Es culpa tuya si las cosas no van bien. Es un completo manual de una relación de malos tratos. Tenían un partido de baloncesto por la mañana antes de ir a la iglesia. Hacían ese tipo de actividades para animar a los de fuera a venir. Lo siguiente que supe fue que 2 mujeres me dijeron, tienes que venir con nosotras. Me metieron en un coche y no me dijeron a dónde me llevaban. Era como un secuestro planeado. Esa es la sensación que daba. Era como si no estuviese actuando por voluntad propia. Fue una experiencia aterradora. Una vez en el coche, me obligaron a hacer una cronología espiritual. Tuve que explicar paso a paso las distintas etapas de mi vida y me dijeron, todo eso está muy bien, pero nada significa que seas cristiana. Tienes que desprenderte de todo tu pasado. Tus diablos, Rachel. Comenzaron a decirme que mis padres me odiarían por unirme a ese grupo. Iban a ir al infierno. Me hablaban de todos los líderes de juventud que había tenido, diciéndome que irían todos al infierno. Y yo estaba atrapada en aquella casa, no tenía ni idea de dónde estaba y rompí a llorar. Hacían que te derrumbases para que luego intentasen levantarte. Te hacían ver que el catalizador sería unirte a la iglesia y yo solo quería irme. Fue el punto final en que dije, no, esto no me gusta. La Iglesia Central de Cristo de Oakland se ha separado de la Iglesia Internacional de Cristo, alegando que ya no tiene relación con aquellos que siguen métodos sectarios o de control. En el recinto davidiano de Waco, en Texas, los continuos ataques de David Koresh a sus seguidores los lleva a algo mucho más grave.
Será cuestión de un tiroteo. Ese fue el mensaje de David Koresh. La última vez que estuve allí se paseaba con un AK-47 y me apuntó directamente. Amenazó a mi familia. Es otra forma de lavado de cerebro. Síguenos al resto y no te pasará nada malo. Vivían en una comunidad que enseña amor y sacrificio, pero también enseña mucho acerca de la guerra, que era en lo que consistían gran parte de las enseñanzas de David Koresh al final. La mayoría de las sectas tienen esa idea central de que les persigue alguna fuerza del exterior. Y normalmente cuando esa paranoia se hace demasiado grande es cuando vemos las verdaderas tragedias. Yo sabía hacia dónde se dirigía. Estaba todo en las escrituras. Entonces fue cuando empecé a ver a mujeres separadas de sus parejas. Vivían en estancias separadas de los hombres que vivían en otras estancias diferentes. Se separaba a los hijos de sus padres. Si alguien te decía, está bien, porque Dios dice que está bien, lo que te estaba diciendo era, puedes mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años. Y no solo con ella, con su madre. Y puedes continuar. Una vez que cruzas eso, estás en tierra de nadie. Me sorprendió que las agencias del gobierno que fueron allí no tuviesen la capacidad de escuchar realmente, porque se lo advertimos. Lo que resultó triste para mí fue que algunos con los que fui, en el mismo viaje, quisieron quedarse. Les dije de corazón que iba a marcharme y que tenían que venirse conmigo. Pero 2 decidieron quedarse. Yo regresé con mi pareja de aquella época y se acabó. No lo culpo a él. Solía hacerlo en una época, pero luego me di cuenta de que todos los que estábamos allí le dábamos el poder para mantener ese rumbo. Y si te dan el derecho a seguir por esa dirección, todos los que te siguen, todos los que piensan de la misma manera, no cambias de rumbo. Pero ver cómo muchos de mis familiares y amigos mueren allí, niños que crecen sin sus padres, familias que se han quedado rotas, familias enteras que han muerto. Lo que vi fue que su voluntad para pensar conscientemente, al margen de aquel entorno, había cambiado por completo. En Nueva Zelanda, Camp David también estaba reuniendo armas para el día del juicio final. Pero antiguos miembros creen que 2 redadas policiales y la confiscación de armas almacenadas contribuyeron a evitar un asedio como el de Waco por parte del Escuadrón de Dios. Si él hubiese estado más centrado, las cosas podrían haber sido diferentes. Nos enseñó una cinta de Koresh y nos dijo, puede que tengamos que defender este lugar. Y eso no era lo que la mayoría deseábamos. Lo pienso y le doy gracias a Dios porque podríamos haberlo hecho. Pienso que podríamos haberlo hecho fácilmente. En casos extremos, una secta puede representar un peligro social, pero con más frecuencia el verdadero peligro es para su propia gente. Los adeptos dicen que una vez que te han enganchado, las técnicas de control mental hacen que sea extremadamente difícil abandonarla. No es que nos fuésemos, tuvimos que huir. Es lo que debe hacer la gente ahora. El siguiente episodio investiga cómo los adeptos han tenido que enfrentarse a sus miedos, afrontar los abusos sexuales a menores y admitir años de lavado de cerebro para ser capaces de huir.
Aunque ella no quisiese venir, la sacaría y lo hice 3 veces. Sientes como si hubieses sido alimento para los lobos. Es un proceso muy difícil. Algunas personas no llegan a conseguirlo.